y a todas las que estáis aquí a través del Zoom. Hemos pensado en Metalibrería que el Ulises de Joyce se merecía tener un acercamiento este año de su centenario. Y desde el principio yo hablé con Asunción López Varela, que amablemente dijo, por supuesto que sí, y además ha invitado a José Manuel Losada, que son los dos que van a estar con nosotros esta tarde para hacernos, creo, un poco más comprensible este texto tan interesante y tan fundamental en la literatura, no solo irlandesa ni inglesa, sino también universal, ¿no? José Manuel Losada es doctor por la Universidad de la Sorbona y ha ejercido su labor investigadora durante más de 10 años en las universidades de Harvard, Oxford, Montreal y Durham, y actualmente es catedrático en la Universidad Complutense en la Facultad de Filología en el Departamento de Estudios Ingleses, Lingüística y Literatura. Asimismo, es un teórico literario especializado en los campos de mitocrítica y literatura comparada, sobre los cuales ha escrito y editado numerosos libros en francés, en inglés y en español. Por citar solamente los dos últimos, del 2021, Mito y ciencia ficción, y del 2022, El jardín de las Hespérides, del mito a la belleza. También es fundador y editor de Amaltea, que es revista de mitocrítica enfocada al análisis de la recepción de los mitos antiguos, medievales y modernos en la literatura y las artes contemporáneas. Fundador y presidente de Asteria, Asociación Internacional de Mitocrítica, y anima diversos proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia e Innovación y también de la Comunidad de Madrid. Y en octubre del 22 tendrá lugar el 7º Congreso Internacional de Mitocrítica, que entiendo que él ha organizado y que dirige actualmente. Por otro lado, Asunción López Varela es profesora e investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Su investigación se orienta hacia la semiótica cognitiva, los estudios literarios y culturales comparados, la relación entre ciencia y literatura, la semiótica cognitiva e intermedial y las humanidades verdes sostenibles. Con sus vínculos familiares con Irlanda, realizó su tesis doctoral sobre Virginia Woolf y James Joyce. Entre sus proyectos recientes figura Aglaya, estrategias de innovación en mitocrítica cultural, que podéis encontrar en la página web más de la Universidad Complutense una extensión detallada de en qué consiste este proyecto de investigación. Fue subdirectora del Departamento de Estudios Ingleses entre febrero del 18 y febrero de este año 22 y colabora con el Grupo de Investigación en Mitocrítica y el de Semiótica y Comunicación y Cultura. Y está comprometida en fomentar la visibilidad científica y el impacto de la investigación española a través de una amplia labor editorial. También querría dar las gracias, aunque no están presentes, a Andy y a Claudia por el cartel que hicieron ellos y por la difusión que le han dado al acto. Por supuesto, daros las gracias especialmente a vosotros. Andy me dice que está aquí, así que muy bien, me alegro, muchas gracias, Andy. Entonces te lo doy personalmente. Y daros las gracias a vosotros por acercaros a Metalibrería, que como veis es una librería de filosofía y ensayo, pero muy cercana también a la literatura, que siempre tiene ese fondo mitológico, ¿no? y filosófico, que hoy vamos a, espero, conocer más en detalle. Además, el título de Ulises nos es muy cercano a los filósofos, que, bueno, de alguna manera nos ha invitado a tener un objetivo en la vida, como el suyo, que era llegar a casa y no desmayarse hasta conseguirlo, aunque se tuviera que enfrentar a todos los obstáculos habidos y por haber, como la pérdida de los soldados, de sus amigos en este largo viaje de regreso. Así que con muchísimo gusto
os escuchamos y al final, si tenemos alguna pregunta, o bien a través del chat o a través de las personas que estáis ahí presentes, pues con mucho gusto tendremos una conversación. Así que sin más, cuando vosotros queráis. Muchísimas gracias, Margarita, por esta presentación tan amable. Gracias a la librería Meta por esta sesión a la que nos ha invitado y estoy muy contento de compartirla con mi querida amiga Asunción López Varela sobre una obra que es al mismo tiempo un mito. Y un mito significa algo a lo que desde hace más de 20 años le dedicamos todos nuestros esfuerzos en una amplia sección de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué son los mitos? ¿De dónde vienen los mitos? No solamente los mitos antiguos, sino también los medievales, también los modernos, y su recepción, es decir, cómo vivimos hoy los mitos y al mismo tiempo saber si los mitos nos permiten conocer mejor aquellos tiempos y si aquellos mitos nos permiten conocernos mejor a nosotros. Eso a través de una serie de estudios sobre lo que hacen los mitos, qué es lo que hace que algo sea un mito y qué es lo que hace que algo deje de ser un mito, por ejemplo. Es decir, los procesos de mitificación y de desmitificación tan frecuentes en la historia de la humanidad y de todas las tradiciones y culturas. La oportunidad de hablar de mitos a propósito del Ulises de James Joyce es evidente que bueno, es ad hoc, es lo más adecuado, porque Ulises es una obra sobre un mito. Un mito, es decir, un personaje mítico, o un prosopomito, eso es un personaje mítico, ¿no? El mito de Ulises. Cuando decimos Ulises estamos diciendo también Penélope, estamos diciendo también Telémaco, es decir, la búsqueda inacabada que unos y otros han querido prolongar más allá de la vuelta a Ítaca, por acá y por allá. Muy bien, esto quizá pueda servir de introducción, aunque evidentemente lo que nos ha traído aquí no es solamente que yo hable, sino que todos hablemos, puesto que la librería quería tener una mesa redonda y así lo habíamos pensado, ¿verdad? También querría, pues por lo tanto, una vez pronunciadas estas pequeñísimas palabras, que nos contara Asunción López Varela lo que tenga a bien decirnos, y yo también me he venido a aprender lo que ella nos diga de la obra. Bueno, pues muchísimas gracias, José Manuel, por acompañarme hoy. Y bueno, también quería dar las gracias a la catedrática del Departamento de Estudios Ingleses, Isabel Durán, que es la que precisamente nos puso en contacto con Metalibrería. Entonces, bueno, pues sí, agradecerle el gesto. Y bueno, mencionar pues que la charla de hoy se encuadra también en el proyecto de investigación que tenemos ahora mismo, financiado por la Comunidad de Madrid y por fondos europeos, que se llama Gaia, y que por supuesto pues va de mitocrítica y de cómo se reciben los mitos en la época contemporánea, ¿no? Perfecto, bueno, pues ahí tenéis los créditos de la financiación que hemos recibido y, bueno, por supuesto estamos organizando un montón de actividades, entre ellas el congreso del mes de octubre que os ha comentado antes Margarita. Bueno, pues vamos a hablar de el Ulises de Joyce, es el centenario. El volumen se publicó como libro en el año 22, pero la obra se empezó a serializar unos años antes, como veremos ahora, ¿no? Entonces vamos a hacer un recorrido a través de las etapas, dijéramos, de Joyce, como son la época en que vive en Dublín, luego cómo se convierte en emigrante y a partir de ahí los espacios que imagina y los escenarios míticos que utiliza en su obra para
precisamente pasar del mito al hito, es decir, convertirse en una obra universal, que es lo que es el Ulises. Se nos ha ido. Uno de los aspectos que vamos a ver es cómo el mito funciona como una especie de mapa, un esquema, un modelo para forjar la identidad personal y también la otredad, que es uno de los aspectos que veremos vinculado a la crítica feminista que se ha hecho sobre el Ulises. Por supuesto, el vínculo entre lo sagrado y lo profano, que también es uno de los aspectos míticos, y el mito como rito, es decir, veremos a través de la teoría de Mircea Eliade cómo la repetición del mito en el ritual que Joyce pone en marcha en el Ulises, esa repetición es lo que crea esa idea de universalidad que vamos a ver, ese eterno retorno del mito al hito. Bueno, pues un poquito muy brevemente la biografía para los que no conozcáis mucho sobre Joyce. Veis que nace en 1882 en Dublín. Esto es unos años después de la hambruna de la patata, es una época en que hay muchísima migración tanto a Gran Bretaña como a América del Norte, a Estados Unidos. Irlanda todavía es parte de la Commonwealth, tiene un virrey que además se le aparece en la novela en los capítulos 10 y 11 desfilando por Dublín. Bueno, tenéis pues montañas de imágenes que os he ido poniendo. La familia es de clase media, con muchos hermanos, Joyce es el mayor, y tenían problemas económicos por el consumo excesivo de alcohol del padre de Joyce. Él se sentía más cercano a su madre. Y bueno, pues eso aparece también en algunas de las obras, como en el retrato del artista adolescente, ¿no? Esa unidad con la madre. Bueno, ahí tenéis fotos, ¿no? de cuando fue admitido al colegio Clonglows, que es un colegio jesuita que está al oeste de Dublín. Esta es la imagen del colegio y ahí tenéis una imagen también de Joyce con la clase y los sacerdotes del colegio, ¿no? Luego estudió en University College Dublin, donde estudió lenguas modernas, varias lenguas y también las literaturas. Era políglota Joyce y en el Ulises no se ve, pero sí que en la última obra, en Finnegan's Wake, sí, porque Finnegan's Wake lo que hace es crea una especie de... Bueno, si el Ulises ya veréis que es una enciclopedia, Finnegan's Wake ya no os podéis imaginar. O sea, y además utiliza 17 lenguas distintas, fusiona las palabras, creando pues, lo que llaman los portmanteaux, múltiples significados, ¿no? Entonces es una obra que tardó 17 años en escribir. El Ulises también llevó muchísimo tiempo, además era revisada continuamente, etcétera. Y sí que es cierto también que muchos de los personajes que aparecen, por ejemplo, en la primera obra, en Dublineses, luego en el retrato del artista adolescente y en el Ulises, se van repitiendo. Son personajes además vinculados al entorno de Joyce, de su vida, ¿no? Entonces tiene como, nunca regresa a Irlanda, pero tiene como idealizada lo que es la ciudad de Dublín y todos sus amigos y sus enemigos, ¿no? Es curioso que en esos años, bueno, hay un proyecto de autonomía que había fracasado en Irlanda, y entonces teníamos el Renacimiento irlandés con figuras como W. Yeats que intentaban utilizar los mitos celtas. Y Joyce no quiso utilizar los mitos celtas porque decía que había la figura, por ejemplo, de Cuchulainn, que era muy famosa, ¿no? Y bueno, pues sabéis un poco la mitología celta con muchas hadas, etcétera. Y bueno, él decía que le gustaba mucho la figura de Ulises. Entonces, bueno, pues elige, por supuesto, Ulises, ¿no? para su obra. Otro de los aspectos que tenéis ahí relacionado con Dublineses, y bueno, también aparece en el retrato del artista adolescente, en relación con la idea del mito que vamos a ver, cómo superar lo que él denominaba la parálisis. Pensaba que el país no estaba avanzando
bueno, se ha escrito mucho también desde una perspectiva colonialista, ¿no? De quizás pues, esa parálisis estaba motivada por esa dominación británica, la gente se sentía un poco pasiva, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues él denominaba eso la parálisis. Y veis en la siguiente, tengo una cita después en la que dice exactamente por qué utiliza lo de la parálisis. Bueno, regresando un poco a lo que son los aspectos de la vida, así rápidamente, el Ulises, sabéis que está fechado en junio de 1904, que es cuando conoce a Nora Barnacle, que era una camarera del Hotel Flint, ahí tenéis el hotel, esta es Nora Barnacle, y se conocen en junio y en septiembre abandonan juntos Irlanda en un exilio de por vida. Nunca regresaron a Irlanda y se casaron unos años después, en el año 31, ahí tenéis esta foto, se casaron en Londres, para el tema de las herencias de los hijos, etcétera, etcétera. Algo que en aquella época pues, era bastante raro, ¿no? Que se fueran y vivieran juntos, pues no era lo más frecuente. De ese momento en el que decidieron irse, aparece narrado en uno de los capítulos de Dublineses, al final, Los muertos se llama, The Dead, y lo describe como un despertar de la parálisis y también una epifanía. El término lo utiliza conscientemente, bueno, ya luego lo veréis porque haremos alguna lectura, utiliza de una manera profana muchos aspectos sagrados. Y esto, por supuesto, pues fue uno de los factores que hicieron que tuviera una crítica durísima el libro, amén de toda la parte sexual que también veréis, ¿no? Entonces, bueno, pues esa epifanía que describía de una manera fenomenológica, además, veréis, porque hablaba de la visión, vamos a ver luego hablar de Tiresias, etcétera, la visión, el oído, tener una percepción de todos los sentidos al mismo tiempo, y ese eureka en el cual pues tenías una especie de revelación, ¿no? Entonces ese es lo que él describe como la epifanía. Bueno, ahí lo tenéis, una cita de Ellman, que es el biógrafo de Joyce, ¿no? Una revelación psicológica de una verdad inconsciente, que es lo que afirma Ellman en su biografía. Bueno, fueron migrantes continuamente, estuvieron primero en Trieste, donde conocieron a Italo Svevo, el escritor italiano, veremos luego una foto también de él. Allí en Trieste nacieron los hijos, Giorgio y Lucia, luego vivieron en Pola, que ahora está en Croacia, en Roma, en París, y finalmente con la guerra se mudaron a Zúrich. Y bueno, pues desde sus viajes, como Ulises, pues él tenía idealizada lo que es la ciudad de Dublín. Todo el relato, las 400.000 palabras del Ulises, las 500 páginas, tienen lugar en Dublín en un solo día. ¿A qué se dedicaba? Bueno, pues sabes que daba clases de inglés en la Academia Berlitz y que recibía muchísimo apoyo de amigos como, bueno, veis ahí algunas de las fotos os he puesto de Ezra Pound, Ford Madox Ford, John Quinn, ahí en un café de París que se llama Libra's Place. Y se reunían, ahí tenéis dos fotos de Libra's Place. Bueno, aquí tenéis algunas de las fotos familiares de Giorgio, Lucia y un poco de información sobre las primeras obras. Dublineses se publicó en el año 14 y el retrato del artista adolescente se empezó a serializar ese mismo año en el The Egoist, que era una revista del escritor norteamericano Ezra Pound, y se empezó a serializar en el 2016.
Aquí tenéis la cita que os mencionaba antes, de dublineses, refiriéndose a dublineses, como dice que su intención pues, es escribir un capítulo de la historia moral de mi país. Elegí Dublín porque esa ciudad parecía el centro de la parálisis. He intentado presentar al público indiferente bajo 4 de sus aspectos: la niñez, la adolescencia, la madurez y la vida pública. Esa evolución la traza también en el retrato de artista adolescente, va pasando por todas esas etapas. Y bueno, dice que están en ese orden y que está escrita en un estilo de escrupulosa mezquindad. O sea, Joyce es muy provocativo en su forma de describir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenéis la versión en inglés de la cita. Bueno, ahí veis la portada de la edición de 1922 de Ulises, que se había empezado a serializar en The Little Review, que es era una revista estadounidense fundada por Margaret Anderson, que funcionó entre esos años y se empezó a serializar ahí. Y el libro apareció en el año 22, por eso celebramos el centenario, coincidiendo con el 40 cumpleaños de Joyce. Lo publicó Sylvia Beach, que era la propietaria de Shakespeare and Company, la famosa librería de París. Como os decía, la publicación de la novela, bueno, ya los capítulos serializados fueron un escándalo. Por un lado porque era muy crítico con Irlanda y los compatriotas pues no lo vieron nada bien, pero luego los censores atacaron toda la parte de obscenidad. Luego, si nos da tiempo, vemos algunos trocitos que veréis, y todo el contenido sexual de la novela, ¿no? En Estados Unidos tardaron 10 años en que Random House pudiera publicar la versión completa. Hasta el año 33, si mal no recuerdo, está por ahí. Bueno, tenéis aquí un artículo reciente del 27 de enero en The Conversation, donde os habla de las traducciones al español, al castellano. Yo me he traído hoy la de cátedra del profesor de la Universidad de Sevilla y para mi gusto, también en The Conversation dicen que es la que prefieren, es la mejor. Es muy difícil traducir Ulises. Yo he traído esto, pero luego os voy a poner las versiones en inglés también para que veáis cómo realmente tienes que hacer casi una reescritura del texto para poderlo traducir, ¿no? Bueno, ¿qué más os cuento? Protagonistas, pues tenemos 2 protagonistas: Stephen Dedalus, que salía ya en El retrato del artista adolescente, y Leopold Bloom. Leopold Bloom es curiosamente un inmigrante de padre judío y madre irlandesa, ¿no? Entonces va a jugar también con el tema del inmigrante judío, ¿no? Y por supuesto del exilio, ¿no? ¿Qué dijeron los contemporáneos de la obra de Joyce? Pues Ian Foster, que es un autor conocido de Pasaje a la India, Una habitación con vistas, pues dijo que se parecía a la Odisea como un murciélago colgando de una cornisa. Aquí tenéis algunas de las citas de Foster, que si queréis, las tengo en inglés. Is a dog attempt to cover the universe with mud, an inverted Victorianism, an attempt to make, a ver si lo leo, sin gafas, crossness and dirt succeed where sweetness and light fail, a simplification of the human character in the interest of hell. O sea, fatal. Y luego no se queda contento con eso, sino que dice modern, esto en su obra Aspects of the Novel, una obra crítica, ¿no? Modern man's journey from morn to midnight, from bed
to the squalid task of mediocrity, to a funeral, newspaper office, library, pub, lavatory, lying in hospital, assaulter by the beach, brothel, coffee stall, and so back to bed. And it coheres because it depends from a journey of a hero through the seas of Greece, like a bat hanging to a cornice. O sea, muy mal. La crítica posterior ha declarado Ulises la mejor obra literaria del siglo XX. Entonces, bueno, no a todo el mundo le gustaba. Ahí tenéis citas de Italo Svevo, de T.S. Eliot, de George Bernard Shaw y de Edna O'Brien. Os voy a leer la de Eliot y la de O'Brien. Empiezo por la de ella, dice: Ulysses took 7 years of unbroken labor, 20,000 hours of work, havoc to brain and body, nerves agitation, fainting fits, numerous eye complaints, glaucoma. Bueno, como podéis ver, una odisea, ¿no?, para hacer el Ulises. Y la de Eliot se refiere al uso del mito, ¿no?, que es un poco la temática que vamos a utilizar hoy, ¿no? The use of myth is a way of controlling, ordering and giving shape and significance to the immense panorama of futility and anarchy, which is contemporary history. Sabéis que Eliot también utiliza el mito en muchas de sus obras, por ejemplo en Tierra Baldía, The Wasteland, etcétera, ¿no? Y bueno, pues en el modernismo el mito tenía un poco esa función, ¿no?, de sacralizar lo profano y lo mediocre, ¿no?, de alguna forma. Lo que pasa es que Joyce exactamente no cumple esa función. Bueno, aquí tenéis un poquito de información sobre Carlo Linati, que fue el traductor de Joyce al italiano en esa revista, El Convenio, y nos dice de qué va. En una de las cartas de Joyce a Linati, pues dice: mira, es una epopeya de 2 razas, israelita e irlandesa, y al mismo tiempo del ciclo del cuerpo humano y del relato de un día en la vida. Y también es una enciclopedia. Cada aventura, es decir, cada hora, cada órgano, cada arte, interconectados e interrelacionados en un esquema estructural conjunto. No solo condiciona, sino que crea su propia técnica, ¿no? Entonces, bueno, este esquema se reprodujo primero, lo reprodujo Linati primero, pero luego también Stuart Gilbert, que era un crítico de la época, que pasaba por Shakespeare and Company y de repente pues vio la traducción francesa y dijo: uy, esto me interesa mucho y tal, y terminó haciéndose amigo de Joyce y publicando, pues ahí tenéis las cartas, por ejemplo, y algunas obras críticas. Entonces, gracias a Stuart Gilbert y gracias a el esquema de Linati, pues nos aclaramos un poco de qué va todo esto. Pero fijaros, son 18 capítulos, estos son los capítulos, estos son los lugares de Dublín que se corresponden, las horas, las partes del cuerpo, los pulmones. Por ejemplo, los pulmones es el episodio que se desarrolla en el periódico, ¿no? Y hay mucho ruido de máquinas y como de ruido de aire y tal, ¿no? Entonces, bueno, luego colores también, no siempre, pero símbolos. Y luego el estilo, hay estilos, por ejemplo, que utiliza pues historia, filología, economía, religión. Y luego también el estilo literario. Entonces, bueno, pues es un experimento total. Cada capítulo es completamente distinto a los anteriores, ¿no? ¿Qué más os cuento aquí? Bueno, ya nos vamos a meter en el tema del mito. ¿Dónde se inspiró Joyce? ¿Dónde leyó por primera vez Ulises? Sobre Ulises, pues la traducción de Charles Lamb para niños, Adventures of Ulysses, esa fue, lo tenéis aquí el libro, esa fue su primera lectura. Esto, bueno, lo describen en sus cartas a Linati, etc. Y vamos a ver que el mito está presente de muchas maneras, nos vamos a encontrar, no solo Ulises, por supuesto,
o sea, Joyce es muchas cosas, es Ulises, pero también es Tiresias. Y yo me he centrado mucho en Tiresias para la charla de hoy, ¿no? Aquí, por ejemplo, fijaros que le escribe al novelista polaco Jan Paderewski cómo se encontraba con el texto diariamente para escribirlo, ¿no? Y lo describía como el descenso a los infiernos de Dante y, por supuesto, la presencia de Tiresias está ahí, ¿no? Dice, bueno, espero, no, si tenéis algún problema con el inglés, es que hay cosas que sí que he traducido, pero otras me lleva mucho tiempo y no me ha dado tiempo. Yo creo que más o menos se puede ir entendiendo, como lo he puesto en texto para que lo podáis ver. Dice, oh, how wonderful that was to get up in the morning around 5 o'clock and enter the misty regions of my emerging epic, as Dante entered his selva oscura, selva selvaggia. Words cracked in my head, and a multitude of images crowded around like those shades at the entrance to the underworld, when Ulysses stood there awaiting the spirit of Tiresias. Pues la figura de Tiresias, pues ahora hablamos un poquito de ella, o igual alguno me puede hablar mejor, porque tenemos también pues aquí seguro que alguna persona de filosofía o interesados en los estudios de mitos que podéis contar un poquito más. Pero bueno, os adelanto. ¿Dónde tenemos las connotaciones míticas? Pues por todas partes, aparte de Tiresias, ¿no? Os he mencionado antes el tema de las epifanías, ¿no? Esa transformación alegórica de la percepción, basada sobre todo no solo en lo visual, sino muchísimo en el ritmo. Por eso es tan difícil traducir el Ulises, porque en ocasiones es prosa poética, entonces en traducción pierde muchísimo toda la parte de ritmo. Y esto estaba vinculado con su vida también, porque él empezó a perder vista y al final de su vida pues estaba prácticamente ciego, ¿no? En el Ulises tenemos un personaje ciego que aparece, es como un personaje marginal y no se sabe, se descubre porque no se le menciona jamás, solo se oye un tap tap en algunos capítulos. Oyes tap tap, tap tap, tap tap. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Y entonces, bueno, pues luego pues resulta que es un personaje ciego pues que va entrando en algunos de los locales y es el ruido del bastón, ¿no? Entonces, la ceguera está muy, muy presente en el Ulises, ¿no? El tema de la epifanía, que antes hablábamos de la parálisis, pues recordad que él decía que estaban paralizados y que había como que despertar, ¿no? Está vinculado a la incapacidad de escuchar. Y os recuerdo que, claro, Tiresias es un profeta, ¿no? Es alguien que va a decir cosas y que es un sabio que, bueno, de alguna manera pues, puede ayudar a la gente a tomar conciencia de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es una figura que aparece muchísimo, como os decía, en toda la narrativa modernista, desde Eliot hasta Angel Gitter, etc., ¿no? Bueno, las fuentes de Tiresias son muy variadas. Os he puesto ahí la versión que aparece en Calímaco, que, bueno, sabéis que se supone que se queda ciego porque ve bañarse a Atenea, y entonces pues Atenea le castiga y tal. Os recuerdo que, por ejemplo, en El artista adolescente, la epifanía que hace que Joyce, Steven Dedalus, que es el protagonista del retrato, abandone, o sea, tiene un momento de revelación viendo a la chica bañarse en el mar, en The Strand, en Dublín, y ese momento es el que, bueno, pues hace que dice me voy a Europa, al centro de Europa y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues recuerda mucho a esta versión, ¿no? De Atenea bañándose y Tiresias mirando y cómo le castiga quedándose ciego, ¿no? Luego tenemos la versión de Hesíodo. Ahí Hesíodo, pues aquí no es Atenea que castiga a Tiresias, sino Hera la que le castiga, porque hay, bueno, dos serpientes que están apareándose
y bueno, pues Tiresias pues las da un bastonazo y bueno, pues Hera le castiga, ¿no? Y esto de alguna manera también, bueno, aquí le castiga y le transforma en mujer, no le deja ciego. Entonces, en esta versión también lo tenemos en el Ulises, porque en el episodio 15 o 14, por supuesto 14 es Circe, ahora no sé si es 14 o 15, bueno, el episodio de Circe, que es el burdel, es uno de los episodios como más críticos del Ulises, pues están borrachísimos, tanto Bloom como Steven están juntos ahí, porque cada uno va por su lado, pero luego de repente se reúnen. Y tienen los dos una serie de visiones, unas pesadillas, y Bloom sueña que se transforma en mujer. Hay un episodio como de sadomasoquismo, además, que se ve sometido por la señora del burdel, etcétera, ¿no? Y se ve como transformado en mujer. Entonces, bueno, pues también tenemos ahí ese paralelismo con la historia de Tiresias, ¿no? Luego tenemos también la versión de Ovidio, ¿no? Aquí sabéis que están discutiendo Zeus y Hera sobre quién experimenta más placer, si los hombres y las mujeres en el acto sexual, ¿no? Entonces Tiresias pues le dice que la mujer, y parece ser que Hera había dicho lo contrario, que eran los hombres, con lo cual pues se enfada, la contradice y bueno, pues aquí también le castiga, ¿no? Y entonces Zeus es cuando le otorga el don de la profecía, pues un poco para compensar, ¿no? Entonces, bueno, pues luego aparecen más episodios de las metamorfosis de Ovidio, ¿no? Sobre todo en el canto 11, que es cuando Odiseo viaja al ultramundo, al Hades, ¿no? Y consulta a Tiresias cómo debe de regresar a Ítaca, ¿no? Entonces, bueno, pues si recordáis la cita anterior de Joyce, que decía que el escribir el Ulises era como bajar al infierno de Dante, encontrarse con Tiresias, pues aquí efectivamente nos lo vamos a encontrar. Y ese episodio es precisamente Circe, ¿vale? Es ahí un poco el descenso a los infiernos de Bloom, ¿no? Esa transformación que sufre, etc. Bueno, ahí tenéis algunas imágenes de Joyce pues, con los problemas de vista, etc. Y bueno, luego aparece también en el episodio, Tiresias aparece también en el canto 12 de la Odisea, y aquí le aconseja cómo debe de sortear a las sirenas, a los monstruos, Escila y Caribdis, y también le dice que no debe comer de las vacas del Rey del Sol en la isla de Helios, ¿no? Entonces, bueno, todos estos episodios nos los vamos a encontrar en el Ulises de Joyce, más o menos metamorfoseados, por así decirlo, ¿no? Entonces, en Sirenas, que es el episodio 11, que es como un número muy especular, pues están en este bar, en The Ormond Hotel, y está comiendo Bloom. Y bueno, pues, ¿qué experimento hace aquí? Bueno, pues el episodio de Sirenas es una fuga. Entonces, lo que tienes es un sonido de cacharrería, de voces, de cantos. De los irlandeses cuando toman un par de copas cantan mucho. Entonces, bueno, esto al mediodía, o sea, nada por la tarde y por la noche. Tienen montada ya una feria ahí tremenda al mediodía durante la comida. Y bueno, pues ahí tenemos esa referencia a Tiresias, como le dice cómo sortear las sirenas. Y luego también lo de los monstruos del mar, Escila y Caribdis, ahí me he confundido, no es el episodio 12, es el episodio 9, es el episodio en el que Steven, porque son los dos protagonistas, o sea, en el de Sirenas es Bloom, y en el de Escila y Caribdis es Steven, que está en la biblioteca, y lo que pasa allí, bueno, pues es una
es una discusión sobre dialéctica. Aquí hay mucha gente de filosofía, ese episodio es perfecto, ¿no? Están hablando de Aristóteles, bueno, hay una discusión tremenda, ¿no? Y bueno, pues la idea de los dos monstruos, ¿no? Escila y Caribdis, ahí el estar contra la pared, ¿no? En esa dialéctica, pues aparece en ese episodio, ¿no? Y luego, en Los bueyes del sol, Francisco García Tortosa, que es el traductor de cátedra, perdón, es el editor, la traductora es María Luisa Venegas. Bueno, pues ese episodio, yo invité a Francisco García Tortosa a la Complutense hace unos años y hablando con él me comentó, ese fue el peor para traducir, el episodio de Los bueyes del sol. Lo que hace es la escena es el hospital que tenéis ahí, Hall Street Maternity Hospital, las dos imágenes de abajo. Bueno, no os he dicho las del centro, tenéis el de Sirenas, es Ormond Hotel, luego tenéis la Biblioteca Nacional, que es donde Stiller Caribdis, y el hospital Hall Street Maternity Hospital, que es el que tiene lugar en Los bueyes del sol, ¿no? Bueno, pues va a visitar a una amiga que está dando a luz y lo que recrea ahí es toda la evolución de la lengua inglesa en el texto. Es decir, que empieza hablando como si leyeras a Neocid y luego va evolucionando hacia como prosa medieval y poco a poco hasta llegar a nuestros días, el estilo. Entonces, claro, traducir estilos que eran puramente británicos a un estilo paralelo en castellano, pues es muy complicado. Es muy complicado. Bueno, ¿qué más os cuento? Bueno, aquí tenéis, bueno, os he dicho eso, que hay muchísimos paralelismos entre Joyce y Tiresias. Lo de la chica garza en el retrato del artista adolescente, que recuerda la versión de Calímaco de Atenea, ¿no? Pero luego tenéis pues eso, pues, la parte sexual, esa conversación que tiene Zeus y Hera, por la cual también es castigado Tiresias, ¿no? Porque como se supone que él tiene esa experiencia de haber estado en los dos mundos, haber sido mujer, haber sido hombre, pues esa parte sexual también es muy evidente, ¿no? en la novela y en la vida real de Joyce, ¿no? Una de las cosas que se ha mencionado siempre es sobre la correspondencia entre Nora Barnacle y él, ¿no? Por lo visto tremenda, ¿no? A la hora de metáforas, etc. Y bueno, pues otros mitos que salen, por ejemplo, en el episodio de Circe, es también el de Orfeo y Eurídice, ¿no? La búsqueda de ese yo poético en ese proceso de catábasis, ¿no? Enfrentándose a su propia sombra, ¿no? Entonces, toda la crítica feminista sobre la novela, bueno, ha habido mucha crítica, por una parte porque Molly, la mujer de Bloom, Penélope, solo sale en el último episodio. Es una novela como muy masculina, pero las feministas lo que dicen es que, bueno, Joyce en determinado momento, en particular a partir del episodio de Circe, donde tiene esa especie de conversión Bloom, que se transforma en mujerita, pues se apropia de parte del lenguaje de lo que podría ser el lenguaje de su mujer, de Nora Barnacle. Hay muchas autoras feministas que han dicho eso, ¿no? Y en concreto refiriéndose luego al episodio de Penélope, que es un episodio que, bueno, luego os cuento un poquito más. Bueno, ahí tenéis esta es la imagen del Linati, la original, y bueno, ahí tenéis todos los episodios. Y bueno, ya para terminar, antes de ver un poco los episodios y leer alguna cosa, pues ¿por qué, en mi opinión, podemos hablar del mito al hito, del mito a lo universal? Pues basándome en el trabajo de Eliade, que sabéis que es un
historiador de las religiones, era un historiador de las religiones rumano, que también era autor, etcétera, y que tiene bueno, pues el famoso libro, ¿no? el mito del eterno retorno, en el cual pues, dice que lo real, y todo aquí por supuesto José Manuel es el experto en todo esto, lo real dice adquiere realidad en tanto en cuanto es parte de un ritual de repetición. Y entonces dice, ese evento original mítico que ha tenido lugar más allá del tiempo humano y lo tempore, adquiere sentido en ese ritual, en la repetición que se refiere al arquetipo original, que tiene además una función sobrenatural y por tanto sagrada, ¿no? Entonces, la utilización del mito en Joyce cumple esa función, ¿no? Permite sacralizar un evento concreto, lo arranca del tiempo profano y lo convierte en una epifanía, es decir, en un tiempo sagrado y por tanto eterno, y ese es el pasaporte de Joyce hacia la eternidad. ¿Qué otras cosas, qué otras técnicas utiliza para crear ese pasaporte a lo eterno? Bueno, sobre todo la complejidad. Como habéis visto, el esquema de Linati, o sea, es una enciclopedia, es una cosa tremenda, ¿no? Y bueno, ya Finnegan's Wake me os cuento, ¿no? Pero luego, por ejemplo, se ve un énfasis tremendo, y yo había elegido algunos trozos precisamente para la lectura, donde se ve ese énfasis sobre aspectos de espacio y de tiempo. O sea, mucha obsesión por crear un espacio muy concreto, pero crear luego esa trascendencia, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, primero, toda la narración es tiempo subjetivo, es decir, tenemos un fluir de la conciencia de los personajes, que eso también es muy difícil luego de seguir, porque estás en la cabeza de los personajes y están viendo cosas, pero al mismo tiempo están procesando información y claro, te pierdes muchísimo, ¿no? Como ocurre como en Virginia Woolf o en otros textos modernistas, ¿no? Luego, bueno, tenéis ahí, pues, por supuesto, la influencia de William James, el hermano de Henry James, que fue el que dio el nombre precisamente a la técnica del stream of consciousness, el fluir de la conciencia, y Henri Bergson, que era el filósofo francés que estudió toda la idea del tiempo subjetivo y tuvo un debate tremendo con Einstein, etc. Curioso porque además Joyce se interesa muchísimo por la parte científica, lo vais a ver a través del personaje de Bloom, y en Finnegan's Wake mucho más. Es decir, tenemos física cuántica, tenemos a Einstein en Finnegan's Wake. Pero aquí lo vamos a ver un poquito cuando veamos Ítaca y la forma en que habla Bloom, que es como muy matemática, por así decir. Luego, otro de los aspectos que hace que cree esa idea de eternidad, la complejidad intertextual, es decir, muchísimos textos dentro del texto, muchísimas citas que además yo cuando escribí mi tesis hablaba del vampirismo, porque no las especifica, es decir, a lo mejor te está citando a William Blake, que es un poeta romántico, o a Shelley. Stephen es muy romántico, entonces pues utiliza los escritores románticos, pero no te los menciona, es decir, tienes los ecos, sí, y claro, solo tienes los ecos si has leído a Shelley y si has leído a Blake, si no, no te suena de nada ni lo captas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una densidad intertextual brutal. Y luego ese efecto como muy laberíntico y fractal en el sentido de que hay como muchas capas de lectura. Primero tienes una capa superficial, pero luego tienes varias capas de cada vez mayor densidad dentro de la novela, ¿no? Y luego, por lo que os comentaba, en cuanto a contenido, referencias al espacio-tiempo constantes, ¿no? La ciudad, ese ritual diario de las personas, pues Leopoldo Bloom, que se levanta, le lleva el desayuno a su mujer, luego coge el jabón, se va a los baños públicos, pues como eso lo convierte en un ritual sagrado, lo mitifica y le da trascendencia, ¿no? Entonces, bueno, y luego hay palabras que muestran también esa obsesión, ¿no? Habíamos hablado de la parálisis, ¿no? Pero hay varias palabras clave en el Ulises. La palabra de Molly es metempsicosis, ¿no? La reencarnación. Cuando Bloom le lleva el desayuno en el capítulo 4, pues ella, que es un poquito ignorante, le pregunta, oye, ¿esto
¿qué significa? Sale en una novelita que estoy leyendo, ¿qué es esto, no? Entonces está todo, Bloom está todo el día dándole vueltas a la palabra también esta de Mori, ¿no? Y luego también él tiene su propia palabra, que es, habla de la visión ocular paraláctica, ¿no? De cómo hay que mirar de una manera que no sea como el cíclope, ¿no? Que es uno de los personajes también que sale aquí en el Ulises, ¿no? Que no hay que mirar de una manera con estrecha de mira, sino que hay que tener una amplitud de visión, ¿no? Entonces esa es otra de las palabras que salen, ¿no? Entonces, bueno, la idea del espacio y del tiempo continuamente, a través de diferentes formas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un poco lo que os quería contar y luego, bueno, tenía aquí, por ejemplo, pues este es el gráfico que hizo del Ulises nada menos que Nabokov, que sabéis que es el autor de Lolita, una serie de novelas muy conocidas, ¿no? Y ahí, bueno, pues el río y todos los lugares que van recorriendo los dos personajes y que además, porque una de las cosas que explora, como algunos autores de la vanguardia modernista, es no solo la narrativa lineal y la sucesión temporal, sino la simultaneidad. Entonces, por ejemplo, los primeros 3 capítulos, el protagonista es Steven y lo que va haciendo Steven, y luego en el capítulo 4 nos encontramos a Bloom, pero hay un salto atrás en el tiempo, es decir, otra vez son las 8 de la mañana, ¿no? Entonces, pues hay momentos en los que luego a lo largo del día coinciden. Y bueno, pues en la última diapositiva tenía puesto como ese ritual del Bloomsday, que se llama, se sigue celebrando en Irlanda todos los meses de junio. Se celebra el Bloomsday, se hace el recorrido. Yo fui justamente cuando el aniversario de nacimiento de Joyce. Y os puedo decir que no me dio tiempo, o sea, intenté hacer todo este recorrido y no me daba tiempo, porque, o sea, yo qué sé, el faro, por ejemplo, en el que vivían, etcétera, pues está en esta zona, o sea, está muy a las afueras de Dublín, aquí lo tenéis. Entonces, pues cogiendo transporte público tal, yo no sé cómo, bueno, cogían taxis, ¿no?, de la época, pero era bastante complicado. Bueno, pues yo hasta aquí la charla, y ahora si queréis leemos algo o si queréis simplemente nos hacéis alguna pregunta, hacemos una mesa redonda de discusión, como queráis, no sé qué hora es y el tiempo que tenemos. Son las 8. Me parece que tenemos hasta las 8:30, ¿no, Margarita? Pues sí, tenemos 8:20, una cosa así. Sí. Podemos Sí, dar la palabra a las dos. Un pequeño comentario muy breve sobre lo que ha dicho Asunción. He aprendido muchísimo más en 3/4 de hora que en tantas lecturas. Me ha llamado la atención la importancia que le ha dado a Tiresias, porque la tiene, y a la publicación. Y me ha recordado algo que puede ayudarnos a comprender un poco la importancia en nuestro Madrid de hoy. Me ha recordado Luces de Bohemia. Luces de Bohemia. Seriada en 1920, publicada en el 24. ¿Qué hay en Luces de Bohemia que se pueda parecer al Ulises? El deambular peregrino, lo llama, también dice peregrinaje de Max Estrella por las calles oscuras de Madrid, sobre todo cuando entra en el Callejón del Gato. Y allí se encuentra con los espejos deformantes, unos cóncavos y otros convexos. Le hacen ver otro modo de ser de la realidad. Dice, la realidad puede ser de otro modo. Y precisamente en una obra que se publica
un año antes, 2 años antes que esta que estamos estudiando, utiliza también la misma técnica que está utilizando Joyce. Es decir, dar la vuelta a todo. Ha dicho Asunción, es un provocador. También Valle-Inclán es provocador, evidentemente. Bueno, ¿y en qué lo podemos ver? Bueno, evidentemente nos ha comentado, por ejemplo, el episodio del burdel, Tiresias, todo esto. Bueno, lo que hace Joyce es invertir los valores. Joyce se ha dado cuenta de que ha acabado el tiempo de la épica, que ya no se puede contar las cosas como se contaban antes, que ya no puede haber Quijotes. El Quijote ha impedido que haya más Quijotes. Ya no se puede hablar tanto de las ilusiones, de los entusiasmos del corazón. La novela ha cambiado. Y es lo que quiere demostrar. Dice, lo quiero demostrar recurriendo al ejemplo de Ulises. Entonces, parece que todo se parece a Ulises y en realidad todo es distinto de Ulises. Por ejemplo, Molly nace un 8 de septiembre. Fiesta de la virginidad de la Virgen María. Si de algo no puede ponerse, por ejemplo, Molly, es de la virginidad, puesto que tiene varios amantes. Bloom, el correspondiente de Ulises, está buscando a un hijo que no le busca, que es Telémaco, y que además no es hijo suyo. Y vemos cómo durante toda la obra Bloom quiere adoptar espiritualmente a Stefan, Telémaco, que lo está rehuyendo, cuando en el Ulises, en la Odisea, Telémaco está buscando a su padre. Es exactamente lo contrario. Es un espejo cóncavo, en que la imagen aparece pero al revés. ¿Entendido? Creo que eso nos puede ayudar a entender un poco lo que está haciendo Ulises, cuál es su estrategia. Esa provocación la vemos ahí. Podríamos poner muchos ejemplos. Bloom aparece al estilo épico y saboreaba los muslos de aves y las vísceras de bueyes y de terneras. Parece que es un auténtico devorador, ¿no? Pero así comienza el capítulo 4. Le gustaba saborear los órganos internos de reses y aves, le gustaba la sopa de menudillos espesa, las mollejas que saben a mí. Parece un devorador de todo, de las carnes, de aves, de bueyes, toros, terneras. Y es judío, además. Y es judío. Y resulta que apenas dice esto, como si fuera un héroe de la épica, ¿verdad? Lo vemos llevando en una bandeja el desayuno a su mujer a la cama. Deja el desayuno y se va ¿a dónde? De Jakes, a la letrina. Y lo vemos inmediatamente leyendo un magazine, pensando en que su mujer le engaña y leyendo un magazine. Y además se nos cuenta como, defeca. ¿Sí? Evidentemente, menudo Ulises, ¿no? Bueno, es que lo que quiere es decirnos, este es el Ulises de hoy. Por eso me interesa muchísimo la cita que ha dado Asunción López Varela de Eliot, que fue uno de los que primero vio la maravilla del Ulises. Dice, está utilizando el método mítico actual que consiste en dar una shape, una significación, una forma y un significado nuevos al panorama
al panorama de anarquía y de futilidad del mundo contemporáneo. Es lo que va a hacer, también lo alaba Pound. Pound, Eliot, se dan cuenta de lo que está haciendo. Cómo dar enjundia, pero dar forma a todo ese caos de la guerra. La guerra ha acabado hace 2 años, cuando empezaba a publicar el Ulises, y 4 años cuando se publica en forma de libro. Es decir, es el panorama de caos cuando escribe La Tierra Baldía. Eliot la publica ese año también. Estamos también en el centenario de La Tierra Baldía. Evidentemente está dándole la vuelta a todo. La vuelta a todo. Creo que nos puede ayudar esto. Se podrían trazar muchos otros paralelismos, ¿no? A propósito de Tiresias. Por supuesto, Tiresias es el personaje profético con el que se encuentra Odiseo cuando baja a los infiernos. La bajada a los infiernos la tenemos cuando Bloom, en compañía de unos compañeros y amigos, asiste a un entierro. Y mientras estamos asistiendo a la ceremonia litúrgica, a los rezos, a las oraciones, al rito, él está pensando en las tumbas. Pero no en el amigo, Patty, que acababa de morir, sino, qué pena, la cantidad de espacio absurdo que están ocupando estos difuntos. Es súper práctico, claro, mentalidad. Pero ¿por qué los ponen de manera horizontal? De manera vertical ocuparía menos espacio. Sí. Además, qué pena, porque a lo mejor alguno ha sido enterrado vivo, y claro, lo que hay que hacer es ponerles un teléfono para que llamen y decir que no, etc. Está dando la vuelta a todo. Y luego está pensando en la palabra de metempsicosis, claro. La reencarnación, y dice, madre mía, que la gente cogiendo sus huesos otra vez para volver a revivir. Lo cual hace mucho caso a la librería donde estamos teniendo ahora la reunión, ¿verdad? Es decir, lo que hace una y otra vez es tomar como referencia el texto y le da la vuelta. Como la única manera posible de leer hoy la Odisea. Una de las citas que os he puesto ahí precisamente de Protero, del episodio 3, ¿no? En el que está Steven andando por la playa. Y bueno, ahí tenemos, hay mitos por todas partes. Ahí habla de los palos, de la torre y tal. Pero justamente lo que acaba de mencionar José Manuel, una de las palabras que no se traduce es la de Nacheinander, que es un poco como alemán, ¿no? Y la idea de cómo, y el Nebeneinander, la idea de dar la vuelta a las cosas, ¿no? Esas 2 palabras. Esa es la versión inglesa, pero luego tenéis ahí en pequeñito la versión española, ¿no? La firma va mirando y bueno, es muy utópico Steven, ¿no? Todo lo contrario que Bloom. Y bueno, pues va mirando y entre todo lo que quiere el ver de la belleza, intentando siempre replantearse los temas relacionados con la estética y tal, pues la carcasa de un perro muerto, ¿no? Ahí en medio de la playa, ¿no? O sea, continuamente esa dar la vuelta a lo estético en este caso, a la provocación, provocando, etc. Habría muchísimos más paralelismos que podríamos traer a colación, pero seguramente alguien quiere preguntar algo. Sí. O podemos Iba público. pasando los episodios para que vierais. Bueno, este es el 3, el 4. Aquí tenemos a Calypso, ¿no? Es la casa de Bloom. Y bueno, pues ahí veis un poco mientras Bloom se levanta y le lleva el desayuno y luego va a ir al cementerio que está aquí, etcétera. Esta es la casa, pues aquí está el cementerio y aquí está, mientras tanto, Steven, Sandymount. O sea que esa idea de la simultaneidad, ¿no? De los episodios
Y bueno, pues aquí había algunas fotos más de los sitios que van visitando. Aquí. Dublín es el Mediterráneo. Es decir, Homero traza un viaje a lo largo de todo el Mediterráneo, incluso más allá de las columnas de Hércules, y lo que hace Ulises es empequeñecer la épica. Dice, lo que antes se narraba en mundos inmensos, lo voy a narrar en una ciudad pequeña, una ciudad en unos kilómetros. Y lo que antes se narraba a lo largo de, son 20 años los que pasa Ulises fuera, ¿no? 10 para volver, pero luego otros 10 en la isla. Bueno, pues lo que voy a hacer es reducirlo todos esos 20 años a un día, a 18 horas. Lo cual también es una manera de invertir la épica. Lo que era una aventura pasa a ser una parodia. Dice, la única aventura galáctica, cósmica que hay en toda la obra es la que hay en la mente de Bloom, en su casa, en Calipso. Cuando vuelve y dice, y yo volveré, y además iré a aquellas esferas y a esas galaxias y me estarán esperando y armaré toda la gran revolución estelar y luego volveré como fosco cruzado. Está en una utopía, evidentemente, diciéndonos, bueno, eso ya es imposible. Y eso todo lo hace, ¿dónde? En el jardín de su casa, después de que Stephen se ha ido. Es decir, todo es un mundo, vamos a decirlo así, raquítico en comparación con la Odisea. Es un mundo raquítico, es pequeño, es decir, bueno, las grandes aventuras del pasado hay que vivirlas hoy. ¿Por qué el 16 de junio de 1904? Nos lo ha dicho Asun, pero puede ser cualquier día. Mientras que en la épica habitual todo era el 31 de diciembre, la noche de San Juan, el día... es decir, vamos a cambiar, a tergiversar las fechas. Que pueda ser una aventura, pueda ocurrir en cualquier día. 16 de junio de 1904, por ejemplo. El objetivo es dar la vuelta a todo, utilizar la técnica de lo grotesco, como hacía, por ejemplo, Rabelais, pero Rabelais en su Pantagruel, en su Gargantúa, lo hace con gigantes, mientras que Ulises lo hace con enanos. Porque ha aprendido muy bien de Defoe que donde hay gigantes también hay enanos. En los viajes de Gulliver. Oye, José Manuel, Sí. he traído aquí un recorte de periódico. Sí. Yo no he leído el Ulises. Vamos a empezar por ahí. Pero es que leyendo aquí un recorte me ha sorprendido una cosa que dice: el monólogo de Molly Bloom, que ocupa el capítulo final de la novela, consta de 8 frases larguísimas que carecen por completo de puntuación. De una belleza sublime, este segmento está considerado una de las cumbres de la literatura universal. Habla del segmento, no del libro. O sea, de esto. ¿Es correcto? Son frases, pero son muchas páginas. Son 8 frases. Es que me ha sorprendido, yo lo hice en medio, pero sé que es uno de los libros importantes de la literatura. Pero lo que me ha sorprendido es que este artículo se refiere a este segmento. Simplemente que ese segmento ya sea una cumbre de la literatura universal. ¿Exagera o no exagera? Desde el punto de vista experimental, sí. Lo que pasa es que es tremendamente sucio. Quiero decirte que es que no hemos mencionado, no ha dado tiempo para más, pero, o sea, os pensaba ver en el capítulo 13, la Náusica se masturba. En el capítulo 17, Ítaca, están Bloom y Steven orinando en el jardín. Y ahí es donde toda la parte filosófica de la eternidad y de los astros cósmicos y tal.
y en Penélope ella está recordando Sus amantes. sí, y su encuentro también con Bloom, que por cierto es de Gibraltar, ella es gibraltareña, y tiene una carga erótica enorme ese capítulo. Gira en torno, no hay puntos y tal, pero gira en torno a las geografía corporal de la mujer, por así decir, el capítulo. O sea, hay varias palabras clave sembradas en el capítulo y todo se orienta en torno a esa geografía de la mujer, ¿no? Y es una afirmación, yes. Sí, con el que acaba. Ella es la que tiene la última palabra. Lo tenía, y le iba a llevar el desayuno, porque están peleados. Empieza llevando el desayuno, claro. Acaba llevando el desayuno. Él le lleva siempre el desayuno a ella, y ella termina aquí diciendo que, bueno, que le va a llevar el desayuno por una vez. Ella es la que tiene los amantes, él tiene se escribe con una persona que no se sabe muy bien quién es, y lleva escondidos las notas en el sombrero, y tiene un poco una relación idealizada. Sí, porque él no había hecho nunca una cosa así antes, como pedir que le lleven el desayuno a la cama, con un par de huevos donde los tiempos del Hotel City Arms, cuando se hacía el malo y se metía en la cama con voz de enfermo, haciendo su santísima para hacerse el interesante ante la vieja regruñona de Mrs. Riordan, que él creía que tenía enchochada, y no nos dejó ni un céntimo, todo para misas para ella solita, y su alma tacaña tan grande no lo hago jamás. Hay que leerlo, como imaginaros, sin una coma. Así 10 páginas. Así, es tremendo. De y va intercalando pensamientos, o sea, que te pierdes. Perdona. Perdona, yo creo que la muerte del hijo tiene mucha importancia. Sí. ¿No? Sí. Y además también se le murió un hijo a Joyce. Sí, la muerte del hijo, bueno, y además conecta... Y por la relación con ella, me parece a mí, que yo no tengo ni idea, pero me parece que es una cosa bastante importante en esta historia. Sí, es lo que ha comentado José Manuel, esa relación entre Telémaco y Odiseo, ¿no? Y Steven está, a ver, porque conoce al padre de Joyce. Bueno, al padre de Joyce, al padre de Steven, es que vamos haciendo aquí. Si es que realmente Joyce es los dos personajes, ¿eh? Claro. Sí. Joyce es los dos personajes. Retrata a Steven como sus yo joven, y a Bloom como su yo más maduro ya. Y entonces, bueno, pues Bloom conoce al padre de Joyce, que tiene mala... de Stephen, perdón, que tiene mala fama, ¿qué tal? Y efectivamente, como momento José Manuel, pues siente como se les ha muerto el hijo, etcétera, siente un poco de protección hacia él. Y cuando se encuentran en el hospital, se encuentran en varios sitios, se encuentran en la librería, en el periódico, porque Bloom pone anuncios, se dedica a llevar anuncios y tal. Y Joyce y Steven tienen que ir a llevar también una carta, y se encuentran ahí, pero no se ven, o sea, se cruzan. Pero luego sí que se encuentran en el episodio de los Bueyes del Sol, en el hospital. Y luego de ahí es cuando se van al burdel, ya por la tarde, bueno, se van a tomar unas copas, se van al burdel y luego ya para casa. No tienen llave, bueno, unas movidas, ¿no? Y bueno, pues ahí ese es el final, ¿no? Y entonces, bueno, pues Bloom todo el tiempo está intentando proteger a Steven continuamente. Pero el tema del hijo aparece también en Steven, porque la charla que da en la biblioteca es una de las teorías que tenía Joyce sobre el posible hijo de Shakespeare, Hamlet. Entonces lo relaciona con Hamlet, y ahí hay una intertextualidad bastante compleja también con el tema del hijo. Y es que lo que veo, pero claro, esto es como cada cual interprete, yo en esto, como que influye la muerte del hijo en el comportamiento de él con su mujer y las concesiones que le hace
que tenga amantes, Sí, sí, sí. algo Sí. así veo yo, pero que Sí, es no que sé hay, si es hay como, eso por deja eso entrever consciente cualquier cosa. Sí, eso deja entrever la obra, de que se han distanciado el matrimonio a raíz de que ha muerto el hijo. Y la hija está fuera, no la tienen cerca, entonces, y bueno, están sufriendo la típica crisis de la mediana edad de los matrimonios. Entonces, y sí, él hace un poco la vista gorda con el tema de... Y le lleva el desayuno a la cama y Sí, como, bueno, no sé, sí, algo. Sí, 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 la obra está abierta a todo tipo de interpretación. Joyce no es dogmático en este sentido, ni mucho menos. Él dice, aquí está la obra, voy a dar varias pistas de interpretación para que cada una lo acepte o lo adapte a su modo de pensar. Como también a Joyce se le murió un hijo, Claro, y a partir de ahí parece que la relación con su mujer sí, no volvió a ser nunca la de antes, sí, puede ser que se autobiografíe un poco, ¿no? continuamente aparecen por aquí y por allá reflejos. no un poco, sino muchísimo, porque casi todos los personajes además son de la vida de Joyce. Buck Mulligan, por ejemplo, que es el personaje que abre la novela, que es un comienzo inusitado porque es un personaje marginal, que es el que empieza la novela de repente, ¿no? Y era, pues, representa al compañero de estudios que está estudiando medicina. O sea, hay mucha carga autobiográfica en la novela. Asun. Dicen aquí en el chat que en realidad a Joyce no se le murió un hijo, sino un hermano cuando era pequeño, Stephen. ¿Podrías aclarar este punto? Pues la verdad es que ahora mismo yo no lo sé. No, es una parte ahora mismo que no sé. Si yo, en mi conocimiento, no sé que se muriera ningún hijo. Tenían a Giorgio y a Lucia, y tenía al hermano al que le escribía Stanislav, con el que se carteaba. Y bueno, pues le escribía un poco, le iba escribiendo, y de hecho pues las cartas con Stanislav dan un poco pie a las interpretaciones, ¿no? Porque le iba describiendo las cosas, pero no lo sé. Pues yo lo he leído no sé dónde. Pues no lo sé ahora mismo, pero sí que el tema del hijo está presente, pero en la relación con la cuestión de Hamlet, porque el hijo era Hamlet y Hamlet, y bueno, toda la idea de Shakespeare. Y lo trae a colofón Steven en el episodio de la biblioteca de Stila y Caribdis, el 9. Bueno, pues solamente quiero daros las gracias a los dos, ha sido muy interesante. No sé si ha provocado el que leamos al Ulises o a que nos dé miedo enfrentarnos a él. Podemos tener las dos reacciones, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, creo que ha sido muy ilustrativo, muy interesante y encantados de teneros aquí con nosotros y que hayáis compartido vuestra sabiduría. La edición de Cátedra es muy buena en castellano. Os hace vamos, si podéis leerlo en inglés, mejor, la de Gabler, escrito. Ahí es más completa. Todo lo que es los esquemas, pero vamos, si lo vais a leer en castellano, En su momento los que tenemos cierta edad tuvimos que contar solo con la de José María Valverde. Claro, la de José María Valverde. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenernos aquí y bueno, la audiencia a pesar de la lluvia y de la tormenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias y aquí tenéis vuestra casa. Hasta pronto. Hasta pronto.